¿Qué te dices a ti mismo cuando nadie más está escuchando? Esa voz interior que siempre está ahí, la que habla cuando te equivocas, cuando te miras al espejo, cuando planeas tu día o revisas todo lo que hiciste. Esas palabras, aunque parezcan simples pensamientos, tienen un peso enorme en tu vida. Si te detienes un momento, te darás cuenta de que esa conversación interior es constante y lamentablemente muchas veces no es amable. Tal vez, como tantos, quedas atrapado en un ciclo de negatividad. Es ese pensamiento repetitivo que no aporta nada, pero que te agobia y te llena de dudas. Imagínate, estás en el tráfico. ¿Qué piensas? ¿Deseas bendiciones para los demás conductores o te encuentras molesto, etiquetando a todos con palabras duras? En las mañanas, te dices a ti mismo que este día será una oportunidad, o te abruma todo lo que tienes que hacer. Y al llegar la noche, ¿celebras lo que lograste o te castigas por lo que no alcanzaste? Ese bucle, ese ciclo de pensamientos, afecta más de lo que crees. ¿Qué te dices cuando haces algo mal? Te llamas a ti mismo torpe, incapaz, insuficiente. Y si piensas en tus finanzas o tus relaciones, dices que siempre tendrás problemas, que no puedes confiar en nadie, que nada será suficiente. Esa narrativa interna, si no la detienes, puede convertirse en tu realidad. La Biblia nos habla claramente sobre esto. En Proverbios 4:23, se nos da una advertencia profunda. Ten cuidado con lo que piensas, porque tu vida está moldeada por tus pensamientos. Esos pensamientos que alimentas en tu mente no solo están ahí para llenarte de ruido, son semillas que con el tiempo darán fruto. Si esas semillas son de duda, miedo o desesperanza, ¿qué crees que cosecharás? La psicología moderna confirma lo que las escrituras enseñaron hace siglos. Existe algo llamado la ley de la cognición, que nos dice que lo que piensas determina lo que crees. Lo que crees da forma a cómo te sientes, y tus sentimientos terminan guiando lo que haces. En resumen, tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Esto no es un detalle menor. Es fundamental, porque si tus pensamientos son de derrota, tu vida reflejará derrota. Pero si tus pensamientos están alineados con esperanza, propósito y fe, verás cómo todo comienza a transformarse. El autor y pastor Paul David Tripp lo resume de forma poderosa. Nadie es más influyente en tu vida que tú mismo, porque nadie te habla tanto como tú. Esa verdad es innegable. Sin embargo, aquí está el desafío. ¿Qué tipo de vida estás hablando para ti mismo? Hoy quiero invitarte a silenciar esos pensamientos negativos, esos que no vienen de Dios, sino de un mundo roto y lleno de desesperanza. Habla con tu corazón y tu mente, pero hazlo desde la perspectiva de aquel que te creó, que te ama y que tiene planes buenos para ti. Pide que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar, para que no te conformes con los patrones de este mundo, sino que encuentres el gozo y la paz que solo Él puede dar. Porque sí, lo que te dices a ti mismo importa. Y hoy puedes decidir que lo que salga de tu mente esté lleno de vida, verdad y propósito. Bienvenidos a Terapia Bíblica. Permíteme empezar con una simple oración. Dios, transforma nuestra mente para que nuestros pensamientos reflejen lo que es verdadero, puro y honorable ante ti. Porque sí, nuestros pensamientos son poderosos, y en ellos reside la clave para una vida llena de propósito o una vida atrapada en oscuridad. Te pregunto algo. ¿Has notado cómo el mundo parece estar envuelto en una nube de negatividad? Esa toxicidad que se extiende como una epidemia no solo afecta nuestras emociones, sino que impacta nuestras relaciones, nuestra perspectiva de vida y nuestra salud mental. Sin embargo, lo que enfrentamos no es solo un problema práctico. En su esencia, es un problema espiritual. Tus pensamientos tienen un poder inmenso, pero aquí está la buena noticia. Tú tienes poder sobre tus pensamientos. A través de Dios puedes tomar control de lo que habita en tu mente. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:5-6. Aquellos que viven conforme a su naturaleza pecaminosa piensan en las cosas de la carne, pero aquellos que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y continúa diciendo algo transformador.
La mente dominada por la carne lleva a la muerte, pero la mente dominada por el Espíritu trae vida y paz. Reflexiona un momento. Si sientes que tu vida está llena de caos, ansiedad o desesperanza, podría ser que tu enfoque está atrapado en las cosas pasajeras del mundo, en lugar de en las cosas eternas de Dios. Cuando alineas tu mente con el Espíritu, comienzas a encontrar vida, propósito y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero invitarte a emprender un camino de transformación. Y para ello tengo 3 objetivos claros. Primero, mostrarte cómo la negatividad afecta cada área de tu vida, tus relaciones, tu matrimonio, tu visión de futuro, incluso cómo te ves a ti mismo. Segundo, ayudarte a identificar esa área específica en tu vida donde la negatividad está arraigada. Y tercero, a través de la palabra de Dios y su Espíritu, revelarte cómo transformar esos pensamientos que traen muerte en pensamientos que traen vida y paz. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todos llevamos dentro un sesgo hacia lo negativo. La neurociencia confirma lo que ya sabíamos. Los eventos negativos tienen un impacto más profundo y duradero en nuestra mente que los positivos. Si algo malo ocurre, se graba en nosotros con más fuerza que cualquier cosa buena. Piénsalo. Si recibes 5 elogios y una crítica, ¿en cuál te enfocas al final del día? Esa única crítica pesa más que las palabras positivas. No porque tenga más verdad, sino porque estamos predispuestos a retener lo negativo. Y esa inclinación hacia lo negativo nos encierra en un estado constante de alerta, de lucha o huida. Pero no estamos destinados a vivir así. No estamos diseñados para ser prisioneros de nuestros pensamientos, sino para ser renovados en nuestra mente por el poder de Dios. Él nos invita a fijar nuestros pensamientos en lo que es verdadero, noble, justo, puro y digno de alabanza. Hoy, toma esta verdad en tu corazón. No eres víctima de tus pensamientos. En Cristo tienes el poder de cambiarlos. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu mente. Porque cuando tus pensamientos cambian, tu vida cambia. Y en esa transformación encontrarás la vida y la paz. Quiero que tomes un momento para reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en un ciclo de pensamientos negativos? Tal vez no lo notes al principio, porque en pequeñas dosis, la reacción a algo estresante puede parecer normal, incluso útil. Dios diseñó tu cuerpo de manera asombrosa. Cuando enfrentamos una situación que exige nuestra atención, nuestro cerebro libera cortisol, una hormona que nos pone en estado de alerta, nos ayuda a concentrarnos y nos prepara para responder. Eso es bueno, hasta que deja de serlo. El problema comienza cuando esa respuesta natural se convierte en un estado constante, cuando los pensamientos negativos se vuelven una rutina, una forma de vida. En ese momento, dejamos de responder a problemas específicos y comenzamos a percibir el mundo entero como una amenaza. Pablo lo dijo claramente: la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Cuando te rodeas de negatividad, ya sea en las noticias, las redes sociales, las conversaciones con amigos o incluso en lo que te dices a ti mismo, estás construyendo lo que los neurocientíficos llaman vías neuronales negativas. Cada pensamiento negativo fortalece esa ruta mental y con el tiempo se convierte en tu reacción automática. Es como si tu mente se habituara a ver siempre lo peor. Poco a poco, la negatividad se convierte en tu postura por defecto. Crees que las cosas siempre van a salir mal, que no puedes confiar en nadie, que nunca lograrás tus metas, que no hay esperanza. Pero no tienes que vivir así. Sí, tus pensamientos tienen un poder inmenso sobre la dirección de tu vida. Pero aquí está la buena noticia. Tú tienes un poder increíble sobre tus pensamientos. No eres una víctima de ellos. A través de Dios puedes renovar tu mente, reescribir esos caminos y elegir una forma diferente de ver el mundo. Para lograrlo, primero necesitas identificar dónde estás más propenso a la negatividad, porque si no puedes definir el problema, no puedes enfrentarlo. Según expertos, hay 4 áreas principales donde la negatividad tiende a dominar nuestras vidas.
quiero que reflexiones conmigo para identificar cuál es la que más influencia tiene sobre ti. Primero, el cinismo relacional. ¿Tiendes a desconfiar de los demás? El cinismo relacional es esa actitud que siempre asume que las personas tienen motivos ocultos, que nadie es realmente genuino o desinteresado. Piensas que todos buscan su propio beneficio y que no puedes confiar en nadie. Pero aquí está el punto interesante. Muchas veces, este cinismo es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. Si constantemente cuestionas los motivos de los demás, tal vez sea porque, en el fondo, dudas de los tuyos propios. Esto puede ser difícil de admitir, pero es un paso importante para empezar a cambiar. Segundo, el filtro negativo. ¿Eres de los que siempre encuentran lo malo en cualquier situación? El filtro negativo te hace enfocarte exclusivamente en los problemas, pasando por alto lo bueno. Es asumir siempre el peor resultado posible. Por ejemplo, si tus hijos llegan tarde, inmediatamente piensas que tuvieron un accidente, aunque hayan llegado tarde otras veces sin que nada malo pasara. O tal vez envías un mensaje a un amigo, y si no responde de inmediato, concluyes que está enojado contigo. Este tipo de pensamiento no solo drena tu energía, sino que también te roba la oportunidad de ver la gracia y la bondad de Dios en tu vida diaria. Y tercero, la culpa personal. Otro tipo de negatividad es la culpa personal, donde todo lo que ocurre parece ser tu responsabilidad. Si algo sale mal en el trabajo, en casa o con tus amigos, automáticamente asumes la culpa. Incluso cuando las circunstancias están fuera de tu control, llevas el peso como si todo dependiera de ti. Este patrón de pensamiento no solo es injusto contigo mismo, sino que también ignora el papel de Dios como quien está verdaderamente en control. Finalmente, está la tendencia a imaginar siempre el peor escenario posible. Es creer que nada mejorará, que no hay esperanza y que cualquier esfuerzo será en vano. Esta mentalidad te paraliza, impidiéndote tomar pasos de fe o confiar en las promesas de Dios. Piensa por un momento, ¿cuál de estas áreas describe mejor tu lucha personal? Es importante ser honesto contigo mismo, porque si no reconoces el problema, no podrás buscar la solución. Pero aquí está la esperanza. Dios no quiere que vivas atrapado en estos patrones. Su plan para ti es uno de libertad, vida y paz. Pablo nos recuerda en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con una decisión consciente de entregar tus pensamientos a Dios y permitir que su palabra moldee tu mente. Muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, miramos el mundo a través de un filtro negativo. Es un hábito tan sutil que se cuela en nuestras vidas casi sin esfuerzo. Te vas de vacaciones, pero en lugar de disfrutar del momento, encuentras algo que criticar. Llegas a un restaurante y aunque la comida sea buena, tu atención se fija en el error del mesero o en algún detalle insignificante. Conoces a alguien nuevo y en lugar de ver sus virtudes, te enfocas en sus defectos. Incluso en un lugar tan sagrado como una iglesia, donde podrías encontrar comunidad, esperanza y guía, te concentras en lo que está mal. ¿Te has dado cuenta de esto en ti? Es un filtro que siempre encuentra lo que falta, lo que no está bien, lo que no es suficiente. Pero no es solo eso. A veces, nuestra mente funciona en absolutos, en una especie de pensamiento rígido y polarizado. Todo o nada, blanco o negro. Si alguien te hiere una vez, decides que todas las personas como esas son malas. Si alguien miente, asumes que todos en su categoría son mentirosos. Si un republicano o un demócrata hace algo que te molesta, etiquetas a todo el grupo. Este tipo de pensamiento va más allá de las circunstancias y alcanza incluso nuestra percepción de nosotros mismos. Si cometes un error, automáticamente te dices: soy un tonto, un fracaso, nunca hago nada bien. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces descartas a alguien o a ti mismo por un solo error? Lo hacemos constantemente, y lo peor es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Y por supuesto, está la tendencia a culpar. Es una de las trampas más comunes.
Si algo va mal, es porque alguien más tiene la culpa. Te ves como una víctima de las circunstancias, convencido de que no puedes avanzar porque siempre hay algo o alguien interponiéndose en tu camino. Crees que no tienes control sobre lo que sucede, que la vida simplemente te pasa y que el mundo conspira contra ti. Es una mentalidad que te encierra, que te quita poder, que te paraliza. ¿Te has sentido así? ¿Has pensado que nunca podrás cambiar porque todo está fuera de tu alcance? Si te identificas con estas actitudes, el cinismo, el filtro negativo, el pensamiento absoluto o la constante necesidad de culpar, quiero preguntarte algo. ¿Es posible cambiar? Puedes pasar de una mentalidad cargada de negatividad, celos, críticas y descontento a una mente llena de fe, esperanza y confianza en Dios. ¿Es posible dejar atrás los patrones de pensamiento que te limitan y abrazar una perspectiva que refleje el corazón de Dios? La respuesta es sí, puedes cambiar. Pero quiero ser honesto contigo. No es algo que ocurra automáticamente ni por accidente. Cambiar requiere esfuerzo, intención y en muchos casos la ayuda sobrenatural de Dios. Déjame compartirte algo fascinante que aprendí en un estudio presentado en una charla TED. Se diseñó un experimento para explorar cómo las personas perciben las probabilidades dependiendo de cómo se presentan. Imagínate esto, un procedimiento quirúrgico con un 70% de probabilidades de éxito. A un grupo de personas se les presentó de esa forma. Y como era de esperarse, la mayoría pensó que era un buen procedimiento. Pero a otro grupo se le presentó el mismo procedimiento, solo que desde el lado negativo, un 30% de probabilidades de fracaso. ¿Qué crees que ocurrió? Ese grupo, al escuchar las probabilidades negativas, concluyó que era una mala cirugía. Lo interesante vino después, cuando intentaron cambiar la percepción de ambos grupos. Al grupo que inicialmente pensó que era un buen procedimiento, se le dijo, también hay un 30% de probabilidades de fracaso. ¿Sabes qué ocurrió? Muchos cambiaron su postura, y de pronto lo que antes les parecía positivo ahora les parecía negativo. Sin embargo, cuando al grupo que había recibido primero la información negativa se les dijo, hay un 70% de probabilidades de éxito, la mayoría no cambió de opinión. Incluso con la nueva información positiva, se quedaron con su percepción negativa inicial. ¿Qué nos enseña esto? Cambiar de una perspectiva negativa a una positiva no es natural ni fácil. No basta con simplemente presentar las cosas de otra forma. Nuestra mente está predispuesta a aferrarse a lo negativo. Por eso, cambiar requiere algo más. Necesitas intencionalidad, disciplina y, sobre todo, la ayuda de Dios. Tus pensamientos son más poderosos de lo que imaginas. Tienen la capacidad de moldear tu perspectiva, tu actitud y, en última instancia, tu vida. Pero también tienes más control sobre ellos del que crees. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a cambiar? ¿Qué pasos puedes dar para transformar una mentalidad negativa en una llena de esperanza y fe? Quiero llevarte a un pasaje del Antiguo Testamento, al capítulo 30 de 1 Samuel. Allí encontramos a David enfrentándose al que probablemente fue el peor día de su vida. Él y sus tropas regresaron a casa después de una batalla, solo para encontrar sus hogares destruidos. Los enemigos habían quemado todo y se habían llevado a sus esposas e hijos. Ahora, quiero que te pongas en su lugar. ¿Qué habrías hecho en ese momento? La desesperación, la rabia, el dolor. Era una situación que fácilmente podría haberlo consumido. Pero David hizo algo que quiero que veamos juntos. Su reacción ante esa avalancha de negatividad puede enseñarnos mucho sobre cómo enfrentar los momentos más oscuros con fe y esperanza. Imagina la escena. Un grupo de guerreros regresando a casa después de una ardua batalla, cansados, esperanzados por reencontrarse con sus familias y descansar. Pero lo que encuentran es devastador. Sus aldeas están quemadas hasta los cimientos, y sus esposas, hijos e hijas han sido capturados por el enemigo. El dolor es tan grande que parece que no puede ser peor, hasta que empeora. David, su líder, se enfrenta no solo a la tragedia, sino también a la ira de sus propios hombres. Estos, consumidos por la amargura y el dolor, empiezan a murmurar sobre apedrearlo. Es aquí donde las Escrituras describen el momento
con una profundidad que todos podemos sentir. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Te has sentido así alguna vez? Tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación, que te quedas sin fuerzas, sin lágrimas, sin palabras. David, en ese momento, estaba completamente abrumado. La Escritura dice que estaba muy angustiado porque los hombres hablaban de apedrearlo. Cada uno estaba amargado de espíritu a causa de sus hijos e hijas. Pero entonces, en medio de la oscuridad, algo cambia. Surge una chispa de esperanza, un rayo de luz. Dice el texto: pero David encontró fortaleza en el Señor su Dios. En la versión de la Biblia Rey Jacobo se traduce de manera aún más profunda: David se alentó en el Señor su Dios. Piénsalo. En medio de su momento más bajo, cuando todo parecía perdido, David eligió buscar fuerzas en Dios. No en su propia capacidad, no en estrategias humanas, sino en el poder transformador de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos con certeza, porque la Escritura no nos da los detalles exactos. Pero sí sabemos algo. David tenía el hábito de hablar consigo mismo, de animarse en el Señor, y podemos imaginar que en ese momento volvió a hacerlo. En el Salmo 103, David nos deja un ejemplo poderoso de cómo encontrar fortaleza en Dios. Él comienza diciendo: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. No le está hablando a Dios directamente en este momento, se está hablando a sí mismo. Está ordenándole a su propia alma que recuerde, que adore, que no olvide. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y compasión. David, en medio de su dolor, se recuerda a sí mismo quién es Dios. Se recuerda que Dios lo eligió, que lo ungió como rey, que lo protegió de los peligros del pasado. Se anima a recordar cómo Dios lo libró del león y del oso, cómo le dio la valentía para enfrentarse a Goliat. Se habla a sí mismo, diciéndose: David, recuerda, Él nunca te deja, nunca te abandona. Él te sostuvo antes y lo hará otra vez. En momentos de desesperación, ¿alguna vez te has detenido a hablarte a ti mismo de esta manera? A recordarte lo que Dios ya ha hecho en tu vida, a alentar tu alma en el Señor. Es algo que podemos aprender de David. Cuando las circunstancias te golpean con fuerza, no busques fuerza solo en ti mismo, porque somos limitados. Busca la fuerza en el Señor, en quien tiene todo el poder. Y luego, en el versículo 8 del Salmo 103, David dice algo que quizá te resulte familiar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Es un recordatorio de la naturaleza de Dios, de su fidelidad y de su amor eterno. ¿Has escuchado este versículo antes? Si lo has hecho, quiero que lo recuerdes ahora profundamente, porque estas palabras no son solo un eco del pasado, son una promesa viva para ti hoy. David enfrentó un día tan oscuro como cualquiera pueda imaginar, pero en lugar de quedarse atrapado en la desesperación, eligió alentar su espíritu en el Señor. Y si Él pudo hacerlo en medio de esa avalancha de negatividad, también tú puedes. Dios es el mismo hoy que lo fue en los días de David, y su fortaleza sigue estando disponible para ti. ¿Qué harás con esto? ¿Elegirás quedarte en el dolor o darás un paso hacia la esperanza y la fe? Es hora de que hables a tu alma y encuentres fuerza en el Señor tu Dios. No todos han leído la Biblia, pero si lo has hecho, quiero que me lo digas en los comentarios. Hay un versículo que quizá te suene familiar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor. Está en el Salmo 103, versículo 8. Ahora, déjame preguntarte, ¿has oído este versículo antes? Si lo reconoces, dímelo, levanta tu mano, o si estás leyendo esto en línea, escribe en los comentarios. Pero aquí está lo interesante. ¿Estás completamente seguro de haberlo escuchado? Porque David también lo dijo en el Salmo 86, 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. ¿Y qué tal este? En el Salmo 145,
8, David dice: «El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en amor». ¿Has escuchado alguno de estos? ¿Estás seguro de que no los estás confundiendo? Lo que es claro es que David repetía estas palabras una y otra vez. Es como si se lo dijera a sí mismo constantemente, un recordatorio continuo. El Señor es misericordioso, compasivo, lento para la ira y abundante en amor. Y lo más fascinante es que estas palabras no son originalmente de David. Él las estaba repitiendo de alguien más. ¿Sabes de quién las copió? De Dios mismo. Estas palabras vienen directamente de Éxodo 34, cuando Dios habla acerca de su propio carácter. Ahora, aquí está la clave. Cuando David enfrentó sus momentos más oscuros, no necesitó buscar un versículo en las Escrituras, porque ya lo tenía guardado en su corazón. Había meditado en la palabra de Dios, había rumiado esas verdades hasta que se convirtieron en parte de su ser. Y aquí es donde quiero darte una herramienta práctica. Necesitas empezar a actuar como una vaca. Sí, escuchaste bien, como una vaca. ¿Qué hace una vaca? Mastica, y mastica, y mastica. Luego traga, pero no termina ahí. Regresa el alimento a su boca y mastica un poco más, una y otra vez. Puede parecer un poco asqueroso, pero es una imagen poderosa. La vaca quiere extraer cada pedacito de nutrición de la hierba. Ahora, lo increíble es que en el hebreo del Antiguo Testamento, la misma palabra que se traduce como meditar también puede significar rumiar. Meditar es tomar la palabra de Dios y masticarla, una y otra vez, hasta que absorbas toda su riqueza espiritual. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando te encuentras en una situación difícil, no tendrás tiempo de buscar un versículo. Necesitas tenerlo ya escondido en tu corazón. David lo sabía. Por eso, cuando decía que el Señor es lento para la ira y abundante en amor, no lo estaba improvisando. Lo había meditado una y otra vez. Quiero ayudarte a aprender cómo meditar en la palabra de Dios. Déjame contarte algo personal. Hace algún tiempo, llegué a un punto muy bajo en mi vida. Me diagnosticaron agotamiento ocupacional. Mi mente estaba desmoronándose bajo el peso de la presión y la negatividad. Fue un momento oscuro, pero encontré esperanza al meditar en Romanos 15:13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz mientras confiáis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Repetí este versículo una y otra vez. El Dios de esperanza. Me detuve ahí. Él es un Dios de esperanza, no de desesperación. Que os llene de gozo. Necesitaba ese gozo, el gozo que es mi fuerza. Y paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una y otra vez medité en esta verdad. Mientras confiáis en Él, esa fue la clave. Mi trabajo no era resolverlo todo, sino confiar en Él, rendirme a su guía. Y con el tiempo, algo cambió. Mi mente comenzó a sanar. Mi espíritu se renovó. Empecé a sentir gozo, paz, victoria. Me volví diferente, transformado. No por mis propios esfuerzos, sino por el poder de la palabra de Dios. ¿Te sientes atrapado en la negatividad? Constantemente bombardeado por las noticias, por las redes sociales, por las voces que te llenan de miedo o enojo. Quizás sea tiempo de ayunar de esas cosas. Sí, ayunar de la negatividad. Deja de consumir lo que solo alimenta tu temor y tu frustración. En lugar de eso, elige meditar en las promesas de Dios. Toma un versículo y rumíalo, mastícalo. Regrésalo a tu mente una y otra vez. Porque cuando la mente está gobernada por el Espíritu, hay vida y paz. David nos mostró cómo enfrentarnos a la oscuridad, con la luz de la palabra de Dios. Haz lo mismo. Encuentra una promesa, una verdad, y hazla tuya. Deja que transforme tu mente y tu corazón, y te dé la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Querido amigo, recuerda esto. Vivimos en un mundo donde todo parece conspirar para atraparnos en un ciclo de negatividad. Las redes sociales, por ejemplo, no solo nos entretienen, también nos comparan, nos hacen sentir insuficientes, excluidos, o incluso nos llenan de resentimiento hacia nosotros mismos.
Tal vez te has encontrado atrapado en ese agujero sin fondo de YouTube, perdiendo horas en contenido que parece hecho a medida para alimentar tus miedos y tus luchas internas. Sin darte cuenta, estás librando una batalla que no muchos entienden porque estás atrapado en un algoritmo diseñado para repetir la misma narrativa destructiva una y otra vez. O quizá, cuando estás con tus amigos, el tiempo juntos se convierte en un festival de críticas. Críticas a esa iglesia, a esas personas, a ese grupo. Criticar se convierte en un hábito, una forma de conversación. Pero quiero que te detengas y reflexiones. Tus pensamientos son increíblemente poderosos, y lo que es aún más importante, tienes poder sobre tus pensamientos. No tienes que seguir ese camino. Hablamos antes de 4 grandes categorías que alimentan la negatividad: el cinismo, el filtro negativo, el pensamiento absoluto y el hábito de culpar. Hoy quiero ayudarte a combatirlas. Quiero darte herramientas prácticas, verdades espirituales que puedes rumiar, meditarlas como una vaca mastica su comida. Estas no son solo palabras, son pensamientos de poder basados en la palabra de Dios. Si luchas contra el cinismo, puedes declarar: con la ayuda de Dios, me desharé de toda amargura y escepticismo. Elijo creer lo mejor de los demás y ser amable, compasivo y cariñoso. Amaré y perdonaré como Jesús me ha amado y me ha perdonado. Repítelo una y otra vez. Deja que estas palabras desplacen la amargura de tu corazón. Si tu batalla está en el filtro negativo, proclama esta verdad. Dios, por tu poder, tomo todo pensamiento cautivo y lo hago obediente a la verdad de Cristo. Porque tú eres bueno, elijo pensar en lo que es bueno, justo, verdadero, útil y digno de alabanza. Al confiar en ti, tu paz guardará mi corazón, mi alma y mi mente en Cristo Jesús. Hazlo tuyo. Decláralo cada vez que sientas que tu mente se va hacia lo negativo. Si caes en el pensamiento absoluto, en esa tendencia de clasificar a las personas y situaciones en blanco o negro, di: como Jesús me amó y me aceptó, amaré y aceptaré a los demás. En lugar de buscar siempre tener razón, he sido llamado a ser siempre amoroso. En lugar de solo demostrar un punto, elijo marcar la diferencia. Con humildad, amaré a los demás más que a mí mismo. Deja que este pensamiento guíe tus relaciones. Y si te sientes atrapado en el hábito de culpar, en el papel de víctima, recuerda esto: Dios me ha dado una vida y una mente propias. Por su gracia, seré dueño de mis elecciones y elegiré lo mejor de Dios para mí. Se me ha dado todo lo que necesito para lograr todo lo que Dios quiere que haga. En Cristo, por su poder, soy más que vencedor. Esta es la verdad. No eres una víctima. Eres un vencedor por la sangre del Cordero. La realidad es que nuestros pensamientos moldean nuestras vidas. La mente gobernada por la carne nos lleva a la muerte espiritual, al vacío, a la destrucción. Ese tipo de pensamientos no vienen de Dios. Vienen de nuestro enemigo espiritual, quien es el padre de la mentira. Él busca robarte la paz, matarte el ánimo, destruir tu esperanza. Pero escucha estas palabras. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Seguirás arrastrado por la negatividad? ¿Por el último chisme? ¿Por la corriente destructiva de este mundo? ¿O elegirás una vida gobernada por el Espíritu? Una vida llena de gozo, de paz, de esperanza. La Escritura nos llama a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es ahí, al renovar nuestros pensamientos, donde podemos discernir la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hoy, si sientes la presencia de Dios, tómate un momento para agradecerle. Él está aquí, contigo. Él no te ha abandonado y quiere liberarte de esos ciclos de negatividad que han estado consumiendo tu vida. Si reconoces que necesitas ayuda para salir de esta espiral, sé honesto contigo mismo. Escribe en tu corazón o incluso dilo en voz alta: Dios, ayúdame a salir de mi negatividad. Dios te ve. Él conoce tus luchas y quiere sanarte.
Su palabra es clara. Piensa en lo que es puro, hermoso, excelente, admirable y digno de alabanza. Llénate de esos pensamientos. Deja que Él renueve tu mente y sane tu espíritu. Recuerda esto, no estás solo en esta batalla. Cada pensamiento que luchas, cada herida que llevas, es una oportunidad para que Dios transforme tu dolor en propósito, tu caos en calma y tus dudas en fe. Aquí, en Terapia Bíblica, creemos que su palabra tiene el poder de renovar tu mente, fortalecer tu espíritu y cambiar tu vida para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, te animamos a compartirlo, a dejar un comentario sobre cómo te ha inspirado y a suscribirte. Juntos, llevemos esta esperanza a más vidas, porque en Cristo siempre hay victoria, siempre hay una nueva oportunidad y siempre hay un motivo para seguir creyendo. Gracias y hasta la próxima.